Hola, mi nombre es Romo Briceño Casandra Amis, pertenezco al Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial en la materia de Estadística Inferencial. Presento la tarea que comprende el capítulo 10 del libro de Estadística de Mario Triola con el profesor Juan Morales. Bueno, comenzamos. Es el 10.2, destrezas y conceptos básicos, correlación. 1. Notación. Para cada año de varios seleccionados al azar, se registraron el número total de puntos anotados en el juego de fútbol del Super Bowl y el número total de automóviles nuevos vendidos en Estados Unidos. Para esta muestra de datos pareados que representa R, sin realizar investigación y cálculos, estima el valor de R. Lo que representa R es el valor del coeficiente de la correlación lineal calculado, utilizando datos muestrales pareados. El valor del coeficiente de correlación lineal representado por R se calcularía utilizando todos los datos pareados de la población. Por tanto, en este caso se estima que el valor de R es 0, ya que no hay correlación entre los puntos anotados de un juego de fútbol y el número de automóviles vendidos. Continuamos. Causa del calentamiento global. Si encontramos que existe una correlación lineal entre la concentración de dióxido de carbono, CO2, en nuestra atmósfera y la temperatura que prevalece en el planeta, eso indica que los cambios de concentración de dióxido de carbono provocan cambios en la temperatura del planeta. ¿Y por qué? No. Que exista correlación lineal entre dos variables no necesariamente representa que una de ellas sea la causa de la otra. Número 7. La estatura y pulso. Se miden las estaturas en pulgadas del pulso en latidos por minuto de una muestra de 40 mujeres. Al utilizar Stadist con los datos pareados de la estatura y pulso, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.202. Según los datos de la National Health Examination Survey, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pulsos de las mujeres. Explica. No. El valor de 0.202 es menor que el valor crítico de 312. Bueno, aquí podemos ver que tenemos nuestra N es igual a 40 y nuestro valor de R sería 0.312 según la tabla A6 de valores críticos del coeficiente de correlación R de Pearson. Ok, continuamos. 21. Costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos de reparación en dólares para automóviles que participaron en pruebas de choques frontales a una velocidad de 6 millas sobre hora y en pruebas de choques traseros a una velocidad de 6 millas sobre hora. Según datos de la Institute for Highway Safety, los automóviles son Toyota Camry, Mazda 6, Volvo S40, Saturn Aura, Subaru Legacy, Hyundai Sonata y Honda Accord. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales y los choques traseros. Bueno, pues aquí tenemos los datos. Esta es nuestra gráfica, bueno, es mi gráfica, la correlación que fueron obtenidas por medio de Minitab. Ahorita les voy a explicar cómo fue que yo obtuve esto. Es la 10.2, el ejercicio 21 de correlación. Entonces aquí les voy a abrir Minitab. Bueno, aquí tenemos nuestros datos ya ingresados en la hoja de trabajo de Minitab. Entonces vamos a estadísticas básicas, nos vamos a correlación, donde dice choques frontales y choques traseros, aquí. Entonces vamos a dar aceptar y nos va a dar este resultado que tengo yo ya aquí previamente. Y para la gráfica nos vamos en gráfica de dispersión con regresión. Vamos a aceptar, elegimos choques frontales, choques traseros en la variable Y, choques frontales, y en la variable X, choques traseros. Vamos a dar aceptar y nos va a arrojar la gráfica, que tiene que ser exactamente igual a la que yo ya tengo previamente en Minitab. Y como pueden ver, déjenme poner esto aquí, como pueden ver, sí es
similar. Esto es lo que yo ya tenía, aquí lo podemos constatar porque pues esta ya tiene mi nombre, y esa es la que yo acabo de generar en Minitab. Esta pues no tiene mi nombre, y así es como podemos ver que sí, así fue como obtuve las gráficas. En la tabla A6 con el número N7, que son nuestro total número de datos, los valores críticos del coeficiente de relación R de Pearson nos arroja .754. Entonces, en base a los resultados que nos arroja tanto como la herramienta tecnológica de Minitab y como la tabla 6, podemos darnos cuenta que no existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los costos de reparación por choques frontales y por choques traseros. Entonces, continuamos. Es la 23, calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global se ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según los datos de la Earth Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Bueno, aquí yo tengo estos datos que son mi gráfica, mi correlación y lo que nos arroja la tabla. Ahora voy a abrir mi ejercicio, mi hoja de trabajo, donde yo ya tengo mis datos. Y aquí les voy a explicar de la misma manera como se realizó el ejercicio pasado, pero esto es para que ustedes vean que pues efectivamente nos da los mismos resultados. Okay. Entonces aquí aquí está. Muy bien, esto es lo que yo ya había hecho para poder hacer mi presentación de PowerPoint. Aquí tengo los datos de CO2 y la temperatura, que es lo mismo que tenemos en la tabla que nos arroja el libro. Entonces aquí nos vamos a estadísticas básicas, correlación, elegimos, aquí lo vamos a elegir, CO2, temperaturas y damos a aceptar. Esto en realidad no se mueve, eso se deja igual, y aquí ya nos arroja que es 0.892 y el valor de P es 0.001. Para la gráfica, de igual manera nos vamos a gráfica de dispersión, como en el anterior, nos vamos con regresión, damos a aceptar y nos va a arrojar, ok, aquí en variables Y vamos a poner CO2 y en variables X vamos a poner la temperatura. Vamos a dar a aceptar y entonces ya nos va a arrojar la gráfica que yo previamente tenía en mi presentación. Dejo las hojas de trabajo tal cual como las uso para hacer más rápido esto y no pasar dato por dato, ya que son varios ejercicios, entonces es más fácil que podamos avanzar. Ok, y aquí vemos, esta es mi gráfica. Y si se fijan, es idéntica a la gráfica que tengo acá. O sea, aquí son los mismos datos y es el mismo procedimiento. Entonces, muy bien, ahora vamos a ver acá. Y nos dice que son 10 datos, entonces nuestra n es 10. Y dejamos este valor predeterminado que es 0.5. Y pues nos arroja .632. Yo aquí ya tengo mis datos acomodados, que R sería 0.892, perdón. Valores críticos de R 0.632, que es lo que nos arrojó la tabla, y el valor de P, que es .001, que es lo que nos arrojó la correlación en Minitab. Y entonces, en base a estos, vemos que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la temperatura global y la concentración de CO2, que quiere decir que pues que sí tienen una relación. Ahora, y esto pues se puede ver de manera evidente, ya que al aumentar el CO2 pues va habiendo un aumento de temperatura, ¿no? Ahora lo siguiente,
es la 10.3, que son destrezas, conceptos básicos de regresión, la recta con el mejor ajuste. ¿En qué sentido de la recta de regresión? Es la línea recta que se ajusta mejor a los puntos del diagrama de dispersión. Bueno, el criterio utilizado para determinar qué recta se ajusta mejor a los puntos de un diagrama de dispersión en la propiedad de mínimos cuadrados. Ok, la notación. ¿Qué diferencia hay entre la ecuación de regresión y es igual a b0 más b1x y la ecuación de regresión y es igual a b0 más b1x? Bueno, pues es porque el coeficiente de correlación R es cercano a 1 y no el valor de R indica la asociación, pero no casualidad. Pues de manera personal puedo decir que no hay diferencias, ya que ambas nos llevan a un resultado y pues son matemáticamente se pueden resolver, ¿no? Continuamos. Estaturas en pesos y supermodelos. Estaturas y pesos de supermodelos. Se obtienen las estaturas en pulgadas de pesos y libras de una muestra aleatoria de 9 supermodelos. El coeficiente de correlación lineal es puro .360 y la ecuación de la recta de regresión es y es igual a 31.8 más 1.23, donde x representa la estatura. La media de las 9 estaturas es de 69.3 pulgadas y la media de los 9 pesos es de 117 libras. ¿Cuál es el mejor peso predicho para una supermodelo que mide 72 pulgadas de altura? Bueno, pues aquí tenemos lo que es la ecuación, el coeficiente, la estatura y el valor crítico arrojado por la tabla, ya que n es 9 y los valores críticos pues nos daría .666, en base a los valores obtenidos, .360, que es menor a .666, el valor de correlación lineal es menor que el valor crítico, por lo tanto hay evidencia suficiente para sustentar una correlación lineal. Como predicción más acertada es la media de los pesos y es igual a 117 libras. Continuamos. Bueno, aquí dice efectos de conglomerados, remitas al diagrama de dispersión generado por Minitab del ejercicio 12 de la sección 10.2. Bueno, aquí yo no lo puse, pero bueno, aquí tenemos esto. Bueno, les voy a poner mis ejercicios, de Minitab, de cómo fue que lo resolví. Aquí tengo, es el 10.3.12, aquí está. Bueno, entonces aquí en que abra y ya pues les explico cómo fue que lo obtuve, mis resultados que están aquí. Disculpen que tarde un poco, pero está algo lenta la computadora. Ok, ya está abriendo. Muy bien. Ok, aquí tenemos. Bueno, aquí están los datos que obtuvimos del libro. Ahora, vamos a cerrar aquí. Estos son los que yo hice para poderlos poner en la presentación. Pero bueno, aquí nos vamos a estadística, regresión, ajuste de regresión. Y nos vamos aquí. Bueno, este fue el último que hice, así que nos vamos a hacer X. Aquí acá es X y aquí vamos a poner Y y vamos a dar a aceptar y pues ya nos va a arrojar los resultados, que deben de ser exactamente los mismos que yo tengo en mi presentación de PowerPoint.
Aquí vemos el análisis y aquí está la ecuación de regresión. Vamos a ver, ecuación de regresión. Nos dice que es x es igual a 0.085 más 0.9846y, y pues sí, es esta misma que tengo yo ya de este lado. Entonces vamos a cerrar, vamos a hacer más pequeño este. Entonces nos vamos a lo siguiente, que se hace de la misma manera: estadística, regresión, ajuste de modelo de regresión aquí. Y pues ahora en vez de elegir XY, nos vamos con X infinita a la izquierda, X infinita a la izquierda y Y infinita a la izquierda. Ok, aquí le vamos a dar aceptar. Bien, aquí le vamos a aceptar. Y nos tiene que arrojar la misma ecuación que yo ya tengo en lo que es la B. Y vemos que la ecuación es esta y nos da x infinito a la izquierda es igual a 1.50 más 0.000y infinita a la izquierda, y en la de abajo pues nos va a dar la misma que tenemos ahí, ya que son los mismos datos, pero de igual manera lo voy a hacer para que ustedes vean que es, sí, me da lo mismo. Ok, entonces aquí deberíamos de eliminar y vamos a escoger x superior a la izquierda. Superior, ok. Ahora ok, y pues nos da esto que es x superior a la izquierda es 9.50 más 0.00y superior derecha. Bueno, entonces aquí nos dice que pues que comparemos los resultados de los incisos A, B y C. Bueno, en los tres casos x es mayor que y, y en los últimos dos casos y es igual a 0. Continuamos en la 16, que nos dice estaturas y de presidentes y finalistas. Bueno, dice calcule la mejor estatura predicha por Water, el candidato que obtuvo el segundo lugar. Si la estatura Johnson, el candidato presidencial ganador de 75 pulgadas, la estatura predicha de Goldwater se acerca a la estatura real de 72 pulgadas. Bueno, aquí tenemos los datos y pues nos vamos a, voy a abrir mi ejercicio de minita para que vean cómo lo tengo y los datos que tengo. Como les digo, pues yo ya tengo los ejercicios previamente hechos, nada más os estoy explicando para que vean cómo es que da el resultado que yo tengo en mi presentación de PowerPoint, y así corroborar y que vean de la manera en que se resuelven y cómo es que llegamos al resultado. Okay. Muy bien. Bueno, aquí tenemos, esto es lo que yo ya había hecho. Entonces nos vamos a, en estadísticas, regresión, ajustar al modelo de regresión. Entonces tenemos segundo lugar, ganador. Aquí en donde dice respuestas vamos a poner segundo lugar.
y en el otro vamos a poner ganador. Entonces aquí le vamos a dar aceptar y nos va a arrojar lo que es la ecuación de regresión, que es 94.5 menos 0.321 del ganador. Nos tiene que arrojar este resultado. Como podemos ver es este. Muy bien, y la media de Y, pues esta la vamos a sacar en calculadora. Nos vamos a calculadora y vamos a aquí donde dice media de Y, y aquí vamos a poner la expresión en donde dice estadísticas. Vamos a poner aquí la media, y la media pues va a ser del ganador. Está. Y aquí nos da, ay, no, me parece que este no era. Calculadora. Aquí en lugar de poner ganador es el segundo lugar, disculpen. Aquí es segundo lugar. Aceptar. Y ya, aquí nos da. ¿Sí? Lo siento, aquí escogí mal. Es en lugar de poner lo que es el ganador, es el segundo lugar, que es el que nos interesa. Entonces pues vemos que nos da el mismo resultado que estaba aquí previamente en mi hoja, ¿no? Y entonces este sería la estatura predicha se acerca a la estatura real de 72 pulgadas. Pues como vemos varía por muy poco, pero sí es lo más acercado a 72 pulgadas. Entonces aquí ya estamos respondiendo la pregunta, ¿verdad? Okay. Nos vamos al 10.4, que es variación e intervalos de predicción. 1. Notación SE. Suponga que tiene valores variados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar, como en el conjunto de los datos 1 del apéndice B, y que planea utilizar esta estatura de 70 pulgadas para predecir el peso. Describa con sus propias palabras la respuesta SE. El error estándar de estimación, que es SE, que es una medida de las diferencias entre los pesos observados y los pesos predichos a partir de la ecuación de regresión. Bueno, aquí nos dice interpretación del coeficiente de determinación. En los ejercicios de 5 a 8 utiliza el valor del coeficiente de correlación lineal R para calcular el coeficiente de determinación y el porcentaje de la variación total, que se explica por medio de la relación lineal entre los dos variables del conjunto de los datos del apéndice B. Bueno, aquí tenemos 5, R5 0.873, X5 alquitrán en cigarros mentolados y 5 en nicotina en cigarros mentolados. Bueno, pues aquí tenemos que R es igual a 0.873, nuestra R cuadrada sería 0.7621 y el coeficiente de determinación sería 0.7621 por 100, que sería 76.21, y en porcentaje de la variación total sería de 76.21%. Okay. Aquí tenemos que es la prueba de correlación. Utilice la información de la pantalla para determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Advertencia: tenga cuidado con identificar de manera correcta el signo de coeficiente de correlación. Considerando que hay 32 pares de datos, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal entre los pesos de los automóviles y la cantidad de combustible que consumen en carretera. Bueno, aquí vamos a abrir cómo fue que lo realicé y entonces ya les voy a explicar mi respuesta, perdón. Okay. Este no es. Abrir el archivo que no era. Bueno, este es el archivo de Excel que utilicé para pasar los datos. Vamos a cerrarlo, que este no lo vamos a ocupar. Es el 10.4, los datos, es este, 10.4, ejercicio 9. Okay. Voy a cerrar los demás de Minitab que no estamos utilizando. ¿Por qué?
Voy a cerrar estos, que son los que ya no estamos utilizando. Okay. Este ya no lo ocupamos tampoco. Y este es el... Este tampoco. Okay. Ok, vamos a esperar a que abra Minitab. Me parece que no quiso abrir, vamos a ver. Okay. Ok, bueno, aquí ya tenemos los datos. Ok, entonces aquí tenemos lo que es la predicción. Ok, entonces vamos a ver. Ok, vamos a ver aquí. Ok, vamos a irnos a gráfica. A estadística. Estadísticas básicas, aquí en correlación, y vamos a poner el peso y lo que es la columna de carretera. Okay, entonces vamos a ver, vamos a elegir peso, la columna de peso y la columna de carretera. Entonces vamos a dar a aceptar. Y aquí está, miren, aquí ya nos arrojó la correlación, que es esta que tengo yo aquí, que es menos 0.806 y el valor de P 0.000. Entonces vamos a ir a estadísticas, regresión, ajustar modelo de regresión, y aquí vemos vamos a poner en respuestas lo que es la columna de carretera, y en predictores continuos vamos a poner peso. Entonces vamos a dar a aceptar y nos va a dar otro resultado. Okay. Y aquí vemos, esta es la ecuación, 50.50 menos el que está, aquí está, ¿no? Y en predicción, vamos a dar acá, estadística, regresión, vamos a poner predecir. Poner carretera, peso. Ok, aquí ya tenemos. Entonces vemos que lo que nos arrojó Minitab de la correlación y el análisis de regresión de carretera versus peso. Entonces la respuesta sería que R menos 0.806, el resultado R negativo, porque el consumo de combustible en carretera disminuye respecto al peso del automóvil. En esto se demuestra al ver la correlación que nos dio negativo. El valor R está entre 0.361 y 0.335, suponiendo un nivel de significancia 0.5. Ese dato lo podemos encontrar en la tabla A6, que es la que veníamos viendo. Entonces el valor de P es 0.000. En base a los datos obtenidos por medio de Minitab y la tabla A6, podemos ver que existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación
de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. La 11 nos dice que predicción del consumo de combustible de carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor el consumo de combustible de carretera? Supongo que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible. Ok, aquí este es lo que yo tenía aquí de la predicción de carretera. Aquí está. Aquí nos vamos a ir a estadísticas, regresión. Lo que pasa es que usé la misma hoja de trabajo, por eso hace rato me confundí. Entonces aquí vamos a poner, la respuesta sería carretera, y aquí vamos a ingresar el valor individual, que entonces sería 4.000, y le vamos a dar a aceptar, y aquí nos da, ¿no? Configuración, predicción de carretera. Este es el que yo ya tenía, que fue con el que puse las imágenes de aquí atrás, y eso es el que acabo de hacer, y si se fijan nos da lo mismo. Entonces aquí nos dice que pues en la configuración nosotros ponemos que el peso es de 4.000, y en la predicción pues nos da 27.275, que sería el consumo de combustible en carretera. Ok, dice cálculo de las medidas de variación. En los ejercicios de 13 al 16, calcule A, la variación explicada, B, la variación no explicada, y C, la variación total, D, el coeficiente de determinación, y E, el error estándar de la estimación, SE. En cada caso existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal, de manera que es razonable utilizar la ecuación de regresión para hacer predicciones. Los resultados se utilizarán en los ejercicios de 17 al 20, del 13. IPC y pizza. A continuación se presentan los valores del índice de precios del consumidor IPC y el precio de una rebanada de pizza, incluidos en las tablas 10.1 del problema del capítulo. Bueno, aquí tenemos IPC, el costo de las pizzas. Entonces aquí vamos a ir a Minita, que sería el ejercicio 13 de la... Aquí está, ejercicio pizza, la 10.4. Es que lo estaba buscando por número, pero lo puse con nombre. Ok. Muy bien. Aquí nos da. Ok, aquí nos da. Entonces nos vamos a ir. Aquí yo ya tengo los datos, IPC, el costo de pizza. Nos vamos a estadísticas, regresión, ajuste de modelo de regresión. Entonces aquí nos vamos a ir a costo de pizza, IPC, que vamos a seleccionar, le vamos a dar a aceptar, y pues nos va a arrojar aquí modelo de regresión, coeficientes y ecuación. Bueno, entonces con estos que nos arrojó aquí, pues acá ya pudimos identificar los datos que nos pide el problema, que sería el A, variación explicada, que sería 2.64829, y luego sería variación no explicada, sería 0.800433, la variación total, que es 2.72833, perdón, el coeficiente de determinación 0.9706622, y el error estándar de la estimación 0.1414596. La siguiente, la 10.5, regresión múltiple, coeficiente ajustado de discriminación. A, al comparar diferentes ecuaciones de regresión múltiple para predecir el precio de venta de un Corvette 1960, ¿por qué la R2 ajustada es mejor que la medida de R2? Bueno, el R2 ajustado tiene en cuenta el número de variables de regresión, mientras que el R2 ignora el número de variables. Es importante tener en cuenta el número de variables porque agregar algunas variables no mejora el modelo. B, utilizando los datos muestrales de la tabla 16, la variable única de predicción de la estatura de la madre produce R2 ajustada de 0.623, y las dos variables de predicción, la estatura de la madre y la estatura del padre, dan como resultado una R2 ajustada de 0.637. Si el uso de las dos variables de predicción
produce una R2 ajustada mayor. ¿Por qué es mejor la ecuación de regresión con una sola variable de predicción? Bueno, debido a que los dos valores de R2 ajustados son similares y el modelo es menos complejo, por tanto las variables adicionales no mejoran significativamente el modelo. Respuesta de variables de predicción. Se obtiene la ecuación de regresión utilizando los datos muestrales consisten en los precios de ventas de casas según un conjunto de datos del 23 apéndice B. La pregunta es, ¿en qué difiere la variable de respuesta y una variable de predicción? Bueno, en base a los datos del conjunto 23 apéndice B, podemos denominar que A, las variables de respuesta, Y, precio predicho, y B, variables de predicción, que es X, X1, precio en lista, y X2, impuesto anual. Interpretación de los resultados de los programas de cómputo. En los ejercicios 5.8 remítase al resultado de Minitab y responda a las formuladas o identifique los elementos indicados. El resultado de Minitab se basa en las cantidades medidas de alquitrán, monóxido de carbono, CO y nicotina de una muestra de 25 cigarros de tamaño grande, incluidas en el conjunto 4 del apéndice B. 6. De cigarrillos. Identifique lo siguiente: el valor P correspondiente a la significancia general de la ecuación de regresión múltiple, el valor del coeficiente múltiple de determinación R2 y el valor ajustado de R2. Ok. Esto de aquí es el ejemplo del libro de Mario Triola de estadística, Minitab, y esto que está acá fue lo que yo saqué con mi herramienta tecnológica para ver que realmente sale. Difiere un poquito por los decimales, pero en sí el resultado es muy similar, es lo mismo, es lo más acercado. Entonces aquí es el 10.5, el número 6, aquí está. Ok. Entonces aquí vamos a ver nuestro Minitab. Pues aquí tenemos las marcas, el alquitrán, la nicotina y el CO2. Eso es lo que utilicé para poner. Entonces nos vamos a estadísticas, regresión, ajustar modelo de regresión. Aquí está. Entonces aquí vamos a elegir la columna que dice nicotina y en la parte de abajo son las dos columnas, alquitrán y CO2 y CO, perdón. Ok, vamos a dar a aceptar y nos da esta tablita y estos de aquí abajito, que son las que utilicé en la parte de acá, estas dos, que fue el análisis de la varianza y el resumen del modelo para poder identificar los datos que nos piden aquí. Entonces, en base a lo que tenemos en el libro y lo que yo realicé en Minitab, podemos ver que el valor de P corresponde a 0.317, que es este que tengo marcado aquí y ese que tengo marcado acá. El valor del coeficiente múltiple de determinación R2, que es RSQ, que es el 9.9%, aquí está RSQ 9.9, y en la parte de acá que nos dice R cuadrada, que es 9.91, 9.9. Y por último el valor ajustado de R2, que es RSQA, aquí está 1.7, y aquí R cuadrado ajustado 1.72 o 1.7. Continuamos. 8. Mediciones de cigarrillos. Un cigarrillo tiene 26 miligramos de alquitrán y 15 miligramos de CO2. Utilice la ecuación de regresión múltiple para determinar la cantidad predicha de nicotina. Es probable que el resultado sea un buen valor de predicción. ¿Y por qué? Bueno, esta es nuestra ecuación de regresión. Esto lo obtuvimos, si no me equivoco, esto se obtuvo ecuación. Aquí está, es esta ecuación la que tenemos aquí, es esta misma. Ok, y entonces eso es lo que nos dio el análisis que acabamos de hacer en el ejercicio pasado. Y pues para que nosotros podamos determinar la cantidad de nicotina, pues esta es la ecuación. Aquí nos dice
Nicotina 1.59 más 0.0231 de alquitrán menos 0.025 de CO. Entonces aquí nada más lo único que hacemos es que sustituimos. Entonces aquí multiplicamos en donde dice alquitrán, que son los 26, y aquí los 15, y nos da 1.403 4031. Y pues dice que es probable que el resultado sea un buen valor de predicción. Porque, bueno, pues sí es un buen valor, ya que pues lo estamos sacando directamente de la ecuación de regresión. Precios de venta de casas. El cálculo de la mejor ecuación de relación múltiple en los ejercicios del 9 a 12 remítase a la siguiente tabla, que se obtuvo utilizando los datos de las casas del conjunto 23 apéndice B, la variable de la respuesta Y, el precio de la venta en dólares, y la variable de predicción X, que son PL, precios en lista en dólares, AH, que es área habitable de la casa en pies cuadrados, y T, el tamaño de terreno en acres. 12. Una casa en venta con un precio en la lista de $400,000 tiene un área de habitacional de 3,000 pies cuadrados y está construido sobre un terreno de 2 acres. ¿Cuál es el mejor valor predicho para la venta? Es posible que este precio de venta predicho constituya una buena estimación. Es posible que ese... Ok, bueno, aquí ya tengo abierto el Minitab con mis datos de los precios, de las listas. Ok, entonces ahora nos vamos a estadística, nos vamos a regresión, ajustar modelo de regresión. Aquí vamos a poner precios venta, precios lista, vamos a dar a aceptar. Entonces aquí ya vamos a dar a aceptar, y pues nos da esta tablita que aquí, esta que dice, aquí está. Ok, aquí, muy bien. Aquí nos da lo que es el resumen de modelo, creo que sí lo da aquí. Aquí está, es este, es el que andaba buscando. Es este mismo que está aquí. Y ahora nos vamos a estadísticas, regresión. Y aquí en donde dice mejores subconjuntos, vamos a poner aquí arriba, como dice, precio venta, y aquí en donde dice predictores libres, precio lista. Vamos a dar a aceptar y nos va a dar esto que yo tengo de este lado. Aquí está, muy bien. Y finalmente nos vamos a ir a estadística, regresión, en donde dice predecir, y aquí le vamos a dar en precio lista 400,000, que es lo que nos está preguntando el problema. Entonces vamos a dar a aceptar y nos va a dar, dice, variable precio lista, valor de configuración 400,000, y nuestra predicción es esta que está aquí, 391,719, que sería que si el precio de venta predicho sea muy exacto, pues se acerca, pero pues no es exacto, o sea. Ok, entonces ya pasamos a la 16, que es elaboración de modelos, obtención de modelos. Ok, el número 5, la tabla de la lista de las cantidades de los incrementos semanales de los salarios y en dólares especificados en un contrato laboral negociado con empleados de la corporación Telectronic. Ok, entonces aquí tenemos nuestra gráfica. Entonces voy a cerrar esto, que no lo vamos a necesitar ya, y vamos a abrir el ejercicio que es el 16, el número 5, elaboración de modelos. Ok, vamos a ver que abra para explicarles pues cómo fue que obtuve mi gráfica para aquí está. Vamos a
estadísticas básicas, regresión. Aquí análisis de regresión, vamos año, incremento, y nos vamos aquí en gráficas de después. Ok. Ok, aquí nos vamos a ir a gráfica, aquí en donde dice regresión, aquí. Ay, es que se mueve, disculpa. Aquí en donde dice gráfica de línea ajustada, nos vamos a poner, y en donde dice respuesta Y, vamos a poner año, y donde dice incremento, en donde dice predictor, vamos a poner incremento, vamos a dar a aceptar, y aquí nos da la gráfica que tenemos ya de este lado. Ok, aquí vamos a usar para abajo, ok, y vemos que esta gráfica se comporta de la misma manera que tenemos aquí en el ejemplo del libro, de manera lineal, que es Y es igual a 1 más 2X. El año está en el eje horizontal y va en aumento hacia el eje vertical. El patrón del diagrama es más parecido a un patrón lineal. La siguiente nos dice que tabla la lista de distancias en pies por encima del suelo para el caso de un objeto que se deja caer al vacío desde una altura de 500 pies. El tiempo T en segundos es el tiempo que transcurre desde que se suelta el objeto. Ok, entonces aquí de la misma manera voy a abrir un ejercicio donde ya tengo yo mis datos, y para que vean cómo la tabla se saca de la misma manera en lo que la vengo haciendo en el ejercicio pasado, pero creo que en el ejercicio pasado me confundí un poco, entonces para que sea un poquito más claro. Bueno, el análisis de regresión, pues ese ya lo sabemos hacer. Esto lo hacemos en estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada. Vamos a elegir tiempo en respuesta y predictor en distancia. Vamos a dar a aceptar. Ok, como les iba diciendo, entonces dijimos que era estadística y regresión, gráfica de línea ajustada, respuesta en YT. Vamos a poner aquí el tiempo, y en predictor X vamos a poner la distancia. Vamos a dar a aceptar y nos arroja aquí la gráfica que tengo de este lado. Entonces, voy a cerrar esto, ya no lo vamos a ocupar. Entonces esto lo podemos identificar como una cuadrática, que es Y es igual a X cuadrada menos 8X más 18. En base al patrón obtenido mediante la gráfica, podemos ver que es lo más parecido a un patrón cuadrático, porque el patrón es la parte superior de una parábola, ¿no? Ok, en el siguiente, que es la 11, muertes de manatís por los barcos. Dice qué diferencia hay entre el número real de las muertes de manatís y el número de las muertes proyectadas. Bueno, esta de igual manera nos vamos aquí, ejercicios, es la número 11. Ok, bien, aquí tenemos nada más aquí hay un detalle que a nosotros nos arroja hasta el 80, que es pero ya aquí nos dice que en 2006 fue de 92, entonces ese igual se agrega aquí al final, 2006, 92. Como podemos ver, entonces aquí nos vamos a estadísticas, regresión, gráfica de línea ajustada. Vamos a elegir en Y el año, en X las muertes, le vamos a dar a aceptar y nos va a arrojar esta gráfica, que es como la que tengo yo de este lado, y esta lo podemos identificar de igual manera como en cuadrático, que dice que Y es igual a 0.00802.806 X cuadrada más 2.45538X. Bueno,
Bueno, y aquí vemos que es esta gráfica. Entonces, pues sería que el modelo cuadrático no es mucho mejor que los modelos lineales exponencial y de potencia. El número proyectado de 87 no se aleja mucho al número del 92. Ok, bueno, entonces sería mi respuesta. Cerrar. Ok, el número 13 nos dice que los datos se incluyen en la siguiente tabla. Proyecta la distancia y un tiempo de 12 segundos considerando la pelota de golf se alejó al caer de un edificio a una altura de 50 metros. Ok, entonces aquí el número 13, vamos a abrir. Ok, aquí está, muy bien. De igual manera, pues ya sabemos cómo hacer el análisis de regresión. Bien, estadísticas, regresión, gráfica ajustada. Vamos a poner el tiempo, la distancia y vamos a dar a aceptar. Entonces nos arroja esta grafiquita que ya tengo yo de este lado. Y ok, entonces aquí nos dice que en el cuadrático y es igual a 4.90x2 menos 0.0286x más 0.00476. El modelo produce una distancia de 705 metros, pero el edificio solo mide 750 metros de alto, de manera que la distancia no se puede exceder de los 50 metros. Bueno, esto sería todo por mi parte.